Muy bien, vamos a dar una explicación respecto a lo que sería justamente la parte de patrimonio y elementos patrimoniales. Entonces, nuestro título principal sería elementos patrimoniales. Esto a modo de que justamente ustedes puedan tener una noción bastante principal y por sobre todo, ¿verdad?, específica. ¿Por qué? Porque vamos a entrar después en cosas que debemos de nosotros de manejar justamente teniendo esto en cuenta. Entonces, punto uno, vamos a ver los elementos patrimoniales. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Tenemos al primer elemento que se le suele llamar justamente lo que sería el activo, ¿verdad? Activo. También tenemos el elemento que es el pasivo. Y también tenemos lo que sería el patrimonio neto. Estos tres elementos que componen justamente, para la redundancia, los elementos patrimoniales, corresponden justamente a lo que sería la gran clasificación contable dentro de su aspecto general. Estas tres masas, vamos a decirle, suelen, o mejor dicho, forman parte íntegra de toda empresa desde su creación. Y entonces es importante que nosotros conozcamos justamente cómo afecta o cómo está compuesto cada uno de estos elementos a la hora de su participación dentro de una empresa. Así que, ¿qué sería un activo? Un activo sería, o serían mejor, todos los bienes y derechos pertenecientes a una empresa. Vamos a decirle, por hablar mal y pronto, que el activo justamente sería todo lo bueno, entre comillas, que tiene una empresa. Hablando técnicamente sería justamente bienes y derechos, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo, un edificio, podría ser un terreno, puede ser un escritorio, etcétera, ¿verdad? Eso conforma todo lo que sería la parte del activo. Si yo de por ahí quiero clasificar, vamos a decirle dinero, ¿verdad? Dinero caería en lo que sería un derecho, no es un bien, ¿verdad? Porque como ustedes saben, el dinero usamos para intercambio, compra y venta, ¿verdad? Y es algo perteneciente a la empresa y no es justamente algo negativo, porque vamos a ver ahora las cosas negativas, entre comillas, siempre hablando, ¿verdad? Pero si yo tengo, por ejemplo, tengo dinero, caería en lo que sería la clasificación de bienes y derechos que pertenecen a una empresa. ¿Qué pasa con la segunda clasificación? El pasivo, ¿verdad? Serían todas las deudas y obligaciones que tiene un ente económico. En este caso, nosotros estamos hablando justamente ya de vuelta entre comillas, ¿verdad?, de lo que sería la parte negativa perteneciente a una empresa. Estamos hablando justamente de deudas y obligaciones, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un préstamo, puede ser un proveedor al cual le estamos debiendo por mercaderías, etcétera, ¿verdad? Toda esta clasificación vamos a ver un poco más adelante con cuentas contables para que se entienda mejor y específicamente cómo clasificar eso. Y también vamos a hablar un poco de lo que sería el patrimonio neto, ¿verdad? El patrimonio neto sería el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una empresa. En este caso, el patrimonio, ¿verdad? Ya es el conjunto de ambas cosas. Incluye los bienes y servicios y también incluye las deudas y las obligaciones. Esto vamos a ver más de fondo justamente cómo se clasifica, perdón, en tres elementos básicos que serían el capital,
los resultados sean positivos o negativos, pero esa clasificación vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ciencia cierta, lo que yo quiero que ustedes manejen bien es justamente esta clasificación, ¿verdad? Que involucran a cuentas contables que nosotros vamos a usar en su momento. Es muy importante justamente que nosotros también sepamos relacionar, por darles un pequeño ejemplo, ¿verdad? En dónde caería dentro de esta gran clasificación, ¿verdad? Algunos elementos. Por ejemplo, una computadora no es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, entonces no entra dentro del patrimonio. Patrimonio, entonces no sería en patrimonio. ¿Qué pasa en el pasivo? Una computadora no es una deuda y tampoco es una obligación, entonces no sería pasivo. ¿Qué sería entonces? Quedaría dentro del activo. Una computadora es un bien, ¿verdad? Entonces, por darle ese ejemplo para que ustedes se vayan familiarizando con el cómo clasificar, entonces es lo que yo estoy haciendo justamente este ejemplo, mejor dicho. Y para ejemplificar mejor, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo que sería un pequeño ejercicio de clasificación. Entonces, vamos nosotros a practicar haciendo lo que sería justamente un ejercicio de ecuación patrimonial. ¿Y cuál es esa ecuación patrimonial? Esa ecuación de patrimonio hace justamente relación a lo que sería una fórmula matemática que nosotros vamos a usar aquí. Fórmula es activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Estas siglas hacen la vez de las palabras, ¿verdad? Para acortar. Entonces, siempre yo, teniendo en cuenta eso, les suelo decir también a mis participantes de otros cursos y a mis alumnos de contaduría que siempre traten de lo que sería identificar a las masas patrimoniales de acuerdo a estas nomenclaturas o siglas. Vamos a guardar esta nota. Y entonces, ya teniendo esto aquí, teniendo nuestra pequeña fórmula, vamos a poner acá, vamos a hacer lo que sería un cuadro con algunos elementos. Por ejemplo, dinero, y vamos a poner 30 millones. Vamos a hacer más grande para poder entonces trabajar más bien. Después, dinero en banco. Tenemos 20 millones. Después del dinero en banco, vamos a decir que tenemos muebles. 3.500.000. Luego vamos a tener una computadora. Una computadora. Por 2.500.000. Luego vamos a tener una deuda. Deuda a nuestro cargo. 1.000.000. Allí. Y después vamos a poner que hay un pagaré. Pagaré por abonar de guaraníes 2 millones. Supongamos, ¿verdad? Que esto es lo que sería nuestro pequeño resumen de una empresa que está empezando justamente ahora su negocio, mejor dicho, ¿verdad? ¿Qué sucede si de por ahí esto yo quiero pasar a lo que sería la fórmula de ecuación patrimonial? Si yo me fijo justamente aquí arriba, la fórmula dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y si yo regreso aquí a lo que sería mi clasificación, el activo son bienes y derechos, ¿verdad? El pasivo son deudas y obligaciones. Y el patrimonio es el conjunto de todo esto. Si nosotros hacemos una pequeña, o mejor dicho, hacemos un pequeño despeje de lo que sería esta fórmula, nosotros podemos llegar entonces a tener una fórmula, vamos a decirle, auxiliar por despeje, ¿verdad?
que sería patrimonio neto es igual a activo menos pasivo, que es lo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos dinero, que es activo, dinero en banco, que es activo, muebles, que es activo, y computadora, que es activo. Y tenemos deuda a nuestro cargo, que es pasivo, y un pagaré por abonar, que también forma parte del pasivo. Tenemos el activo y tenemos el pasivo, pero no tenemos el patrimonio neto. Entonces, haciendo un pequeño despeje de esta fórmula, nos resulta ahora, ¿verdad? Con esto, una fórmula auxiliar para hallar el patrimonio neto, que es esta que está aquí. Patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Ahora vamos a proceder a hallar la suma de lo que sería nuestro activo. Vamos a sumar todos estos bienes, el dinero, dinero en banco, los muebles, computadora. Hasta ahí, estos 4 elementos nosotros vamos a proceder a sumar. Si nosotros hacemos la suma rápida aquí, tenemos justamente que 56 millones es lo que suma lo que sería nuestro activo. Entonces la voy a poner acá en otro color. Activo es igual a 56 millones. Ahí ya está. 30, 50, perdón. Aquí tenemos 50, está bien, 56 millones. Ya tengo mi activo. Ahora, ¿qué me falta? Me falta mi pasivo. Entonces, para hallar lo que sería mi pasivo, yo voy a sumar también. En otro color vamos a hallar el pasivo. Pasivo es igual a 3 millones. Ya sumé. Ya tengo mis dos montos. Si yo quiero hallar el patrimonio neto, tengo que restar el activo, que es 56 millones, menos el pasivo, que es 3 millones. Y procedo entonces a realizar eso justamente ahora. Patrimonio neto es igual a 56 millones menos 3 millones. Ahí para que se pueda entender y no les confunda. Alargo esto aquí y muevo acá. Y entonces ahora sí ya puedo tener mi resultado, que sería, si yo vuelvo a hacer mi suma, perdón, mi resta, me va a dar que entonces el patrimonio neto es igual a 53 millones. Ahí. Esto es un ejercicio rápido, un ejercicio, vamos a decirle, básico. Aquí esto tiene que incluir IVA, aquí tiene que incluir IVA, entonces no es algo demasiado elaborado, pero yo lo que quiero es que vean que a partir de una fórmula podemos hallar el patrimonio teniendo estos datos, ¿verdad? Ya más adelante les voy a explicar ejercicios específicos, cómo hay que hacer, por ejemplo, en estos casos para sacarle el IVA a nuestros muebles, porque hay que meter acá otra cuenta. Y entonces así es donde por ahí las cosas se pueden complicar, pero sí de por ahí tenemos nosotros bien esclarecidos los procedimientos y los conceptos, no va a haber ningún problema. Otra fórmula auxiliar que nosotros podemos sacar de esta fórmula elemental de patrimonio es la fórmula justamente para hallar lo que sería el pasivo. Si yo de por ahí tengo activo, ¿verdad? Vamos a suponer que en otro ejemplo yo tengo mi activo y tengo el valor de mi patrimonio, pero me falta mi pasivo. ¿Cómo hallo yo esa fórmula, verdad? En ese caso lo que vamos a hacer es también otro despeje, y en ese despeje podemos hacer entonces pasivo es igual al activo menos patrimonio neto. Esa sería otra fórmula que nosotros podemos usar a partir del despeje. Una fórmula auxiliar. Ya tenemos fórmula para hallar activo, ya tenemos fórmula para hallar pasivo y ya tenemos fórmula para hallar patrimonio neto. Estas fórmulas auxiliares ustedes pueden copiar, así ya tienen también a mano. Pero lo importante y lo interesante es que nosotros tengamos bien en cuenta y en consideración, ¿verdad? Que siempre a partir de estos elementos hay que clasificar, por acá por ejemplo está todo junto, ¿verdad? Que así vemos es una mezcla de 6 cosas y nosotros lo que hicimos primero es agrupar qué va con qué, sumamos y después procedemos a aplicar lo que sería la fórmula. Entonces,
Esto nosotros, como ya dije, vamos a enfatizar en otros videos, vamos a ejemplificar en otros videos paso a paso, pero hablando rápidamente, esto sería un ejemplo clásico de un ejercicio bastante básico y elemental de ecuación patrimonial en base a los elementos justamente del patrimonio que nosotros vimos aquí. Y para terminar, otras, mejor dicho, masas patrimoniales que aquí no incluí, que son auxiliares, pero que forman parte del estado de resultados y son cuentas muy importantes porque se mueven mucho las empresas, son primero las cuentas, como ya dije, de resultados, que corresponden a lo que sería ingresos, cuentas de ingresos, y también tenemos lo que sería las cuentas de gastos o egresos. En este caso, egresos. No me está cambiando. Ahí ya va a poder editar. En este caso, las cuentas de ingreso y de egresos justamente tienen una particularidad importante porque no forman parte de los elementos patrimoniales, pero sí entran a jugar un papel bastante importante en lo que sería el movimiento habitual de la empresa. ¿Por qué? Porque los ingresos representan justamente todo aquello que la empresa necesita para que pueda producir ganancias, ¿verdad? A través de eso, entonces se aplica esa ganancia en lo que sería el movimiento, mejor dicho, operativo de todo ente. Y también, como sabemos, nosotros en lo que sería la parte del movimiento contable, siempre es bueno remarcar que existen a veces más gastos que ingresos, y entonces esos egresos también son importantes conocer y saber, porque los egresos siempre van a estar. Ustedes saben que el gasto es algo ineludible y encima que es necesario, precisamos gastar, y entonces tanto las cuentas de los bienes, de las deudas y el conjunto de eso, como los ingresos y los egresos forman parte componente del conjunto de cuentas que hacen el juego de elementos contables que se van moviendo conforme la empresa realmente va operando. Así que es importante que manejemos bien para fines de ecuación patrimonial estos tres: activo, lo que es pasivo y el patrimonio neto. Y también más adelante ya van a ver, cuando entremos en plan de cuentas y manual de cuentas contables, lo que serían los ingresos y también los egresos o gastos.